El aumento en la densidad de siembra en el cultivo de alfalfa es el tema que desarrolló la ingeniera agrónoma Silvia Olivo del INTA en una capacitación denominada Alfalfa de Precisión. Ahora bien, la otra pregunta que suele surgir es, bueno, si yo aumento la densidad de siembra, ¿eso se va a traducir en una mayor producción al momento del primer corte? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un ensayo, hay varios ensayos, este es el que se hizo acá, el último que hicimos en Manfredi, donde utilizamos diferentes densidades de siembra, de mayor a menor densidad de siembra, está expresado como plantas por metro cuadrado, y fuimos en diferentes momentos de esa siembra y cuantificamos el número de plantas, ¿sí? Por metro cuadrado, que es lo que figura en el eje Y. Entonces, en rasgos generales, lo que se puede observar en este gráfico es que cuando se sembró con mayor número de plantas por metro cuadrado, en la medida que fue avanzando el tiempo, ese número de plantas fue disminuyendo. Esto pasó de manera muy marcada cuando se sembraron 700 a 500 plantas por metro cuadrado. Mientras que cuando se sembraron 400 y 280 plantas por metro cuadrado, si bien hubo una disminución a lo largo del tiempo, esa disminución fue menos marcada que cuando se usaron densidades altas. Y en definitiva, a los 180 días de la siembra, lo que pasó fue que todos, indistintamente de la densidad que se utilizó al principio, el rango de plantas que se encontraron cuando se hizo el conteo fue alrededor de 250 a 300 plantas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo, las plantas entran en competencia, entonces empiezan a sobrevivir las más aptas. Entonces, sembrar más semillas, porque no hicimos bien la tarea de ubicar una buena fecha de siembra o elegir un buen cultivo antecesor, no nos va a salvaguardar el problema de no haber hecho las cosas de manera correcta antes. Se midió producción al primer corte y se observó que la producción expresada en kilogramos por hectárea fue similar para las densidades de siembra utilizadas. Incluso se puede observar que para las densidades altas, la producción tendió a ser levemente inferior que el resto. Y esto se notaba a campo que las plantas eran más chiquitas, como que habían sufrido un periodo de competencia intraespecífica mayor que estas plantas. Y otra pregunta es, bueno, voy a sembrar alfalfa, ya definí la densidad y demás, ¿es importante que la semilla esté peleteada? Y la respuesta es sí, porque una semilla peleteada es una semilla que está inoculada con rizobios activos, que presenta un fungicida y que además presenta un insecticida que le va a permitir a la planta, a la semilla y a la plántula durante los primeros meses de desarrollo, protegerla sobre todo de trips y pulgones y malezas. Bien, y esto también se ensayó, este es un ensayo hecho en Rafaela, donde se midió la producción de biomasa, de forraje por hectárea, con diferentes tratamientos de semilla, con peleteo y sin peleteo. Y a lo largo del primer ciclo productivo se observa que las semillas que se sembraron tratadas produjeron más que las que se sembraron sin tratar. Ahora bien, ¿y a qué distancia entre hileras tengo que sembrar el cultivo? La distancia entre hileras óptimas es entre 15 a 17 centímetros en líneas paralelas. En este gráfico lo que se muestra es la producción en kilogramos por hectárea en función a la distancia entre hileras. Y se observa que entre 15 a 17 centímetros tenemos mayores producciones que cuando sembramos a 20. Es más, cuando se siembra a 20, la producción llega a caer hasta un 20%. Pero la realidad es que hoy cada vez más son más las máquinas que siembran a 20 que las que siembran entre 15 a 17,5. Entonces, lo que pasa en el medio productivo y lo que se consulta mucho es, bien, yo tengo la opción de sembrar a 20 centímetros, ¿sí? Para amortiguar esta caída en producción, ¿puedo cruzar hileras? ¿Puedo agarrar a la misma densidad, puedo cruzar hileras, es decir, hacer una siembra cruzada tipo raviol o una sesgada? Y esto también se evaluó y encontramos que a igual densidad de siembra,
la producción sembrando cruzado y sesgado es igual que cuando se siembra a 20 centímetros. Bien, entonces ahora la pregunta que sigue es, bueno, está bien, si yo cruzo hileras puedo aumentar la densidad de siembra, entonces de esa manera probablemente pueda mejorar la producción. Esto también se evaluó en el INTA Villegas y se trabajaron con dos sistemas de siembra, líneas a 20 y cruzada a 90, y con alta y baja densidad, ¿sí? Para los dos sistemas. Y la producción fue similar en todos los tratamientos, tanto para un grado 6 que para un grado 9. Es decir, que tampoco hubo un efecto ni de grado de reposo ni de aumentar o bajar densidad. Y esto está relacionado con lo que veíamos recién de aumentar densidad al momento de la siembra. Hay un proceso de autorraleo que las plantas se terminan estabilizando entre 200 a 300 plantas por metro cuadrado. Entonces, como conclusión de lo que es siembra y arreglos espaciales de siembra, si no podemos sembrar a 15 o a 17,5 centímetros, no crucemos, ya sea con igual o distinta densidad, porque la producción que se va a obtener va a ser similar. En todo caso, sembrar a 20.